estaba viendo mal el partido el relator, porque en realidad el gol del jugador de Vélez, Correa, el zurdazo cruzado, es resultado de un planteo que hizo Vélez durante el primer. Pero es la jugada, ¿cómo arranca la jugada? Vélez arranca de la mitad de la cancha, de atrás de la mitad de la cancha de ellos, terreno de ellos, en posición de contragolpe con una jugada mal terminada por Boca. Me lleva a reflexionar sobre la incidencia en el que está viendo del relato. no, bueno, pero Orienta había al llegado... espectador. Bueno, pero si ustedes... No era el Vélez que había jugado los partidos anteriores. Boca había salido con mucha Está bien, actitud y pero una mucha dinámica. táctica de Vélez fue darle la pelota a Boca, dejarlo que maneje la pelota de 3/4 de cancha, nada más. Boca no tuvo profundidad en el primer tiempo y Vélez lo esperó con 2 líneas de 4 saliendo de contra. Y así vino el gol de Vélez. Estuvo adelantando los goles que iba a hacer Boca en el segundo tiempo, esa salida pésima de Sosa y ese que salva sobre la línea el defensor de A Vélez no le Vélez. salió la táctica porque Boca en el segundo tiempo ejerció una presión desprolija, Pero sin discúlpame, fútbol. no sé por qué vamos a hablar de Vélez y Boca cuando el fútbol pasa por River. No entiendo. Porque grande hay uno solo. entiendo. Esta es la mesa de periodistas. Ah, bueno. Analizar la actualidad. Tenemos el programa La Señal Fútbol, donde analizamos el tema futbolero, en el cual han estado ustedes en distintas circunstancias. Yo quiero felicitarlo a Gustavo porque ha ganado un partido y eso conmueve, enternece a alguien que aprecia a Boca como un rival menor, pero rival al fin del Yo también lo tengo que felicitar Ese porque... día decía que el fútbol argentino era una porquería. Hasta que apareció este equipo de River, claro. Bueno, yo tengo que felicitarlo porque van 5 partidos y no están peleando por el promedio, eso está bien. Bueno, esto es como la crítica que se le hace a Maradona, que elogió al Papa. Y dijo, ¿cómo? Si había hablado antes. Bueno, habló de otro Papa. Yo hablé de otro fútbol, no de este. Este es un proceso... Ay, Dios. Pero fuera, sin chicana. Te digo, desde la década del 90, ya cuando River tenía un equipo fenomenal que ganó todo, yo no tenía ganas de mirar los partidos. La verdad que no. Ahora sí tengo ganas de mirar los partidos. Porque te digo una cosa, yo no festejé, yo fui muy moderado en el festejo de Ramón Díaz, porque la verdad es que no se jugaba bien. No se jugaba bien con Ramón Díaz, salvo el último partido que fue casi el prólogo de lo que iba a venir ahora, ¿no? Y la virtud de River es que mantuvo la base del equipo, no cambió demasiado. Se fueron muchos, ¿eh? Mirá, no está en Montenegro, no está Ledesma, no está Cabenagui, no está... Pero no eran jugadores... ¿Quién? Carbonero. Sí, pero Carbonero. no eran jugadores, sacando a Carbonero, no hubo jugadores que marcaron tanto la diferencia como los que están. Ledesma fue fundamental en el campeonato anterior. Lo que sucede es que Craneviter es Ledesma, pero con mucho más dinámica. Decir que estamos grabando en la previa al Clásico de La Plata por la Copa Sudamericana. Si no, le dedicamos todo el programa. Mesa de periodistas fútbol. Cosa que no vamos a hacer. Porque una de las cosas... Están despedidos Carlos Aira, José Luis Poncico, han sido despedidos, me dijeron. Bueno, eso es verdad por otros motivos. Por otros mucho más ligados a lo jurídico. Hablando de emociones y hablando de pasiones, una de las preocupaciones de la semana ha sido aquellas personas que no se emocionan porque la República Argentina puso una nave en el espacio. Te diré algo más. Que ironizan sobre eso. Heladera, dijo el estúpido, miserable de Massa. Quiero yo, ¿qué dijo? No uso adjetivo. Era que el ARSAT 1 era una heladera. Bueno, Argentina puso en el espacio. ¿Leíste lo que dijo Macri? Estoy avergonzado de compartir este país con esa gente. Bueno, Macri dijo... Estoy avergonzado. Que una cosa es que vos digas, no, yo creo que el mínimo no imposible tiene que subir, creo que los precios no pueden aumentar. Yo comparto, ¿no? Está muy bien. Ahora, si a vos no te interesa la investigación tecnológica de tu país y después de deslumbrarte con Hollywood durante décadas, diciendo, mirá, lo que es eso, qué sé yo, que en realidad son armados de ficción por computadora, no valora la existencia de un desarrollo como el de la CONAE, del Balseiro y del INVAP en la Argentina, es realmente que te importa un pito la existencia. Yo creo eso. Macri ha dicho ayer, bueno, ¿quién es más miserable, Macri o los empresarios que lo escuchaban y lo aplaudieron cuando dijo que no tenía sentido la investigación tecnológica satelital, que es una cuestión deficitaria y que no hay que invertir en ese tipo de cosas? Y por eso Cavallo lo mandó a lavar los platos. Claro. Me tocó el sábado conducir un buen programa de Feos, Sucios y Malas, donde tuvimos la oportunidad en Radiográfica, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a 3 científicos y los 3 coincidían con esta
importancia, no solo del trabajo que se hizo con este satélite, sino el trabajo general que se viene haciendo en el desarrollo científico. El desarrollo científico que implica el desarrollo también productivo nacional y de la industria, porque no estamos hablando nada más el orgullo de lo plantean, ¿no? Exactamente, porque además no estamos solamente hablando de investigaciones científicas en abstracto y que no van a volver a la gente o al pueblo. Estas investigaciones sirven para avanzar sobre también el sistema productivo y también para empezar a entender que la ciencia produce y esa producción también es vendible y exportable. Hay dos caminos para la elaboración científico-técnica vinculado a la industria. Uno es el armamentístico, otro es el aeroespacial. Son los dos rumbos que, frente a la complejidad de las operaciones, después logran derivaciones más sencillas para construir los productos, los electrodomésticos, los vehículos, lo que usamos cotidianamente. Como la Argentina ha resuelto felizmente no adoptar el camino del armamentismo, de la construcción y venta de armas a nivel planetario, ha resuelto construir naves aeroespaciales, desarrollar la investigación en esa dirección. Creo que valorar eso implica valorar el desarrollo de la vida cotidiana, y ahí enlazo con lo que vos decís, Hugo, sobre los empresarios. Empresarios que tienen que fabricar puertas, televisores para poder venderlos, deberían estar felices de una nación que investiga cómo realizarlo mejor y más fácil. Están aplaudiendo y van a votar aquel que dice que sobre eso no hay que invertir un peso. Hay algo que vos decías, Gabriel, que tiene que ver con el hecho de que no se entiende, no se comprende estas posiciones, ¿no? Yo creo que se comprende porque hay un pensamiento racional atravesado por el sentido común y que comienza desde la escuela primaria hasta la universidad. Sí. Digo que es el saber científico. No entra a la educación. Claro. Es como un campo aislado, y se lo preguntábamos a los distintos entrevistados. En el área docente, primero porque creo yo, y estoy convencido, que el docente del área primaria tiene miedo al conocimiento. ¿Tiene miedo? A saber y a conocer propio. Y es parece un oxímoron, pero es real. Digo, el docente se maneja con algo que María Cristina Davini llamaba el docente de compartimento estanco, que es aquel que transmite, corrige y promueve. Es totalmente así, es lineal. No hay un proceso de lo que las nuevas pedagogías llaman la construcción del conocimiento, que es la interacción con el saber previo del chico y que pueda desarrollar de ahí un conocimiento y jugar. Le va enseñando al docente, si el docente sabe aprender, crece. Exactamente. Ahora, ¿cómo entran estos saberes científicos a la escuela? Entran por un manual, no entran por la masticación y el hecho de poder dialogar propiamente con un científico. ¿Cuántos científicos van a una escuela primaria en un trabajo pedagógico y didáctico a dialogar con los chicos? Porque el docente, si pasa eso, hay docentes, no voy a generalizar, pero la mayoría de las corrientes pedagógicas que hoy se están aplicando en la Ciudad de Buenos Aires, digo, tiene que ver con esto, con que el docente ve cuestionado su propio saber, un saber que es netamente enciclopedista. También hay en el seno del conjunto de una zona importante de la población una tradición de considerar inferior a lo local a nivel de elaboración de manera plena, como si no existieran pruebas de lo contrario. Aquella lejana afirmación, Flor de Seibo, para describir a la industria nacional en un periodo en el cual el desarrollo de la industria contenía autos, cocinas, televisores, contenía lo que sería la tecnología compleja intermedia de aquel periodo, ¿no?, de desarrollo, era desdeñado. Y además desdeñado... Acordate que le decían flor de ceibo porque el ceibo es la flor nacional. La flor nacional, claro que sí. Desdeñado desde un modo idealizado, porque en realidad los productos extranjeros estaban afuera, era fácil decir que eran mejores, y se filtraba a través de la exportación uno cada tanto, que no era parte del uso cotidiano de la familia. Y con esa perspectiva tan ínfima, tan menor, se desvalorizaba el trabajo argentino. Bueno, eso me remite a que desde lo que veníamos hablando recién, está instalado que la ciencia es producto de los países desarrollados. Hay anécdotas en esa dirección dramáticas y penosas, como la de familias de industriales argentinos que se avergonzaban de tener el nombre de la familia en la marca, porque consumían solo productos importados, les parecía de mal gusto tener el nombre en la marca. Ahora, situaciones realmente de una alienación, de un nivel de alienación importante, que arrancan con lo que discutíamos al comienzo de la charla. Además, el orgullo del industrial
es luego entrar con un toro a la sociedad rural, ¿no? Eso es importante. Pero Gustavo hacía referencia al enciclopedismo. Y yo tengo un debate conmigo mismo sobre ese tema. Yo creo que un egresado universitario... Es un poco monólogo lo que estás diciendo. ¿Por qué? Es un debate con vos mismo, claro, un monólogo. No te agredirás mucho. Y a veces bueno, Borges tiene una frase muy interesante que dice que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Yo conocía a otro amigo que dijo otra cosa. Bueno, vos decías la jactancia de los intelectuales. No, pero que la duda, ¿no? A veces, no digo, el tipo que vive dudando es complicado, pero que plantearte cada tanto una duda sobre lo que decís, me parece que es un símbolo de inteligencia. Ahora, ¿sabes por qué? Yo cuando veo a los egresados universitarios de las materias, de las carreras duras, ingeniería, medicina, física, y vos ves que son personas de un enorme conocimiento en ese área específico, pero en todo lo demás, que de alguna forma hace también a la visión para la aplicación de la medicina, de la física, que es una concepción humanista, un sustrato enciclopedista. Por ahí me entra el alerta. Digo, ¿cómo puedo yo, en última instancia, Florencio Escardó, que era un humorista que cuando hacía humor lo hacía con el nombre de Piolín de Macramé, una vez definió al especialista y dijo: un especialista es una persona que sabe cada vez más de cada vez menos. Al final sabe tanto de tan poco que sabe casi todo de casi nada. Hacia él van los que saben casi nada de casi todo. Ahí lo que nos dicen, sobre todo los trabajadores de prensa, los especialistas, es que el periodismo no es más que un mar de saber con 1 centímetro de profundidad. También es cierto eso, sí. No, aquella definición que el periodista es el único que aprende en público, ¿no? En el sentido que va aprendiendo a medida que lo ejercita. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo que vos planteás tiene que ver con lo que es un profesional como producto del sistema educativo también. Y hay un profundo debate que no se da en la República Argentina en cuanto a qué sistema educativo queremos. Cuando se discute la educación en la República Argentina, se discute desde la cuestión estructural, que está muy bien hacerlo. Ahora, después, ¿qué pasa con el desarrollo de todos los contenidos y de todos los procesos, de todos los estadios que se dan dentro de la educación? Una educación que es muy dispar, una educación que está muy lejos de la realidad de sus propios educandos, con docentes que, por ejemplo, no manejan todo eso yo comparto con vos. Como es la tecnología, digo, hay un abismo generacional muy grande y cuando se llega a la universidad, toda esta biografía escolar dentro del sistema tiene un producto, y este producto son estos sujetos que terminan siendo algunos deshumanizados. Que en la próxima generación se va a ver, a pesar de eso, comparto la crítica, alguito mejor de la práctica sindical en la educación. Conductas menos antisociales, pero no en el sentido de la seguridad de Feynman, antisociales en el sentido de rechazar un aumento de salario porque para los negros, digamos, porque se lo gastan en droga. Creo que la presencia de CETERA, la presencia de SUTEBA, la presencia de UTE y los distintos sindicatos en el aula tiene una incidencia brindando otro mensaje muy distinto al de las aristocráticas señoritas que conducían la educación en la República Argentina durante tanto tiempo, que le enseñaban al chico que los sindicatos igual, Gabriel, todavía son sinónimo de delincuencia. Todavía eso no está, igual todavía eso no es maduro. No es maduro porque el aula, ha sido silvestre, al aula todavía no llega el conflicto. Vuelvo a decir esto, si llega el conflicto en todas sus dimensiones, Buenos Aires. Bueno, está bien, pero digo, la generalidad no llega al conflicto y los docentes son reticentes a poner el conflicto dentro del aula. El conflicto genera conocimiento porque pone en juego un montón de saberes y es, para los que son adherentes a la teoría constructivista, productor de sentido y construye conocimiento. El conflicto en sí mismo. Sigue habiendo dentro del aula una normalidad y una concepción muy normalista en ese sentido, que todavía hay que modificar y es ahí donde cuando se plantea esto de la batalla cultural, más allá de que la batalla cultural está planteada
sobre lo mediático, digamos, se tiene que plantear también netamente sobre las bases Sin educativas. olvidar que la responsabilidad básica recae sobre la familia, ¿no? Porque hay familias que no tienen un libro en la casa y pretenden que la escuela transforme al hijo que no conoce el soporte de papel en una especie de erudito. Hay muy clásico. Bueno, el otro elemento es que sobre el trabajador de la educación. Igual considero que el Estado, yo creo que en ese sentido, si es un problema de adquisición, el Estado debería fomentar la adquisición de estos materiales. No, los libros están ahora. Digo, porque si vos querés salir, Ha habido edición. está bien, pero si vos querés salir del ámbito escolar, hoy para determinado sector social un libro es un artículo de lujo. No, hay una provisión estatal de libros realmente apreciable ahora, por lo menos en provincia de Buenos Aires, un distrito. Eso no falta. Faltan otras cosas edilicias que son responsabilidad del gobierno provincial. Les cambio de tema porque al finalizar el programa anterior les hice, mi acotación fue que se estaba tratando de recrear la situación de enero. Y no sé si han visto en estos últimos días, ayer González Fraga dijo que la falta de dólares podría precipitar un adelantamiento o duda de la posibilidad de que el gobierno termine entregando el poder en la fecha convenida. Claro, con estos empresarios podés acordar una alza inflacionaria para presionar por la devaluación. Sí, además que están presionando sobre el dólar blue. Cobos dijo ayer, el gobierno es eminente la devaluación. A su vez, Pañi, desde La Nación, dijo exactamente lo mismo. Fíjate que se está recreando un clima Ernesto fuerte. Matos en la gráfica nos dijo lo que hay que hacer es emitir, contener el modelo productivo a través del consumo interno, no frenar el consumo. Creo que en ese sentido, bueno, es un paso lo del aumento del salario mínimo, pero falta gatillar en serio alza de salario mucho más potentes, planes mucho más altos. Es decir, jugársela con la carta propia. A mí me parece que el gobierno tiene que jugársela con la propia. E ir a fondo con un control férreo de precios. En el mercado. Con un control férreo de precios. ¿No? Con la ley, esperemos que la ley salga y se pueda controlar efectivamente aquellos que juegan con la especulación. Hoy me tocó en estos días también ir con un tachero que por primera vez el tachero se quejaba de que había salido a comer y que le habían cobrado, no sé, una porción de pizza, una gaseosa y un café, 110 pesos. Y el tipo decía, y la reflexión que hacía es una reflexión que uno viene haciendo hace rato, por eso gratifica escucharlo, de decir, acá hablamos de los grandes productores, que son los que manejan los precios, ahora el pequeño comerciante también quiere sacar ventaja de la especulación y aumentar. Y entonces hay toda una cadena que hay que controlar férreamente, y aquí es donde la semana pasada nosotros decíamos la importancia de poder tener un conglomerado fuerte de movimiento obrero que permita también esta pata de los sectores sociales que también controlen el territorio y puedan aportar a la ayuda al Estado en este sentido. Es muy importante ese debate y lo vamos a seguir sosteniendo porque la presencia sindical en la vida nacional, y volvemos sobre el tema de los sindicatos, habla de otros parámetros, mete otros debates en el medio, que promueve un quiebre al sentido común tradicional del individuo solo de clase media que lucha por su ingreso pero no por el del conjunto. Ahora esa aseveración que haces, Gabriel, en el sentido de la emisión indiscriminada, es un tema complicado, En economía vos podés hacer lo que se te antoja, lo que no podés después es controlar las consecuencias. No es cierto, como dice la teoría monetarista, que la emisión monetaria origina inflación. Ahora, tampoco es mentira que si vos haces una cosa descontrolada, eso te va a acentuar la inflación y además en ese contexto que se va creando, el exceso de circulante va a ir camino al dólar marginal. Si hay reservas que lo sostengan, no tiene que ser descontrolada, en eso coincidimos, ¿no? Pero queda el debate. Si no haces un nuevo reparto de la torta, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, se te ha ido en los últimos, dicho por Gaguero, que es un tipo que no es opositor al gobierno, en los últimos 14, 15 meses se han ido más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo? La pregunta es, ¿cómo en un gobierno
con estas características, podría ser Lula, podría ser cualquiera de los gobiernos latinoamericanos, evitás la salida. Bueno, ahí volvemos al, de la comunidad es el volvemos, y el consumo callejero. volvemos al tema del Ahorro de las principio, ¿no? sociedades. Volvemos al principio. Mayor investigación tecnológica implica mayor posibilidad de industrialización, más trabajo implica mayor poder adquisitivo El también de título la de la sociedad. nación, por eso hay que tener cuidado con el planteo liberal tradicional, es el gasto público aumentó tantas veces. Estamos hablando de inversión social. Esa es la mejoría de la comunidad en los últimos 10 años. Pero la seguimos la semana que viene. Supongo que también con felicidad. Hay algo que antes que terminemos no me gustaría dejar de decirlo. Lo que se hizo en complicidad entre la bonaerense y la gendarmería en el barrio Papa Francisco es un hecho de una insensibilidad y de una barbarie como hace mucho uno no veía, de arrasar con topadoras un barrio y al punto tal de que no dejar sacar nada de adentro. Policía Federal, Policía Metropolitana y Gendarmería. Claro, y por eso, ¿sabés lo que pasa? Yo acabo de escribir, porque me indignó el tema, una nota de ese tipo, y digo, bueno, los principales responsables indudablemente es Macri, es la bonaerense, pero hay una complicidad del gobierno nacional. Vamos a hablar de Bernie la semana que viene, ¿no? Todo un tema, ¿no? Lo que está proponiendo Bernie. Y sabes una cosa, Tema de seguridad nacional. el otro tema, Además se lo baraja como Claro. buen... Yo a Macri no le pido ni espero nada de él, pero sí de la Presidenta de la Nación. Algo hay que hacer en este contexto, ¿no? Nos encontramos la semana que viene.